Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal, y estoy aquí para acompañarte un día más en esta lección divina, en esta práctica que realizamos de lunes a sábado con la meditación, la lectura orante de la palabra del día, de esa palabra que la liturgia de cada día nos sugiere. Entonces te invito a que tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno, que llamamos cuaderno espiritual, un lápiz y busques un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos se lo dediquemos completamente a la escucha de esa voz de Dios que nos va a hablar al corazón. Sí, hermano y hermana, nos acercamos a la palabra de Dios porque queremos escuchar la voz de Dios. Queremos, en cierta forma, dentro de nuestra búsqueda de Dios, queremos acercarnos a Él para escucharle hablar. A veces se nos hace un poco difícil escucharlo por tantas distracciones y tantos ruidos que hay en el mundo. Pero si nos esforzamos un poco, el Señor nos va a dar la gracia para que poco a poco vayamos afinando el oído de nuestro corazón, afinando el oído de nuestra mente y entremos en esa escucha que Él desea que estemos cada uno de nosotros con Él. En esa escucha que nos trae la paz, en esa escucha que nos trae tantos beneficios para nuestra vida espiritual. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a esta práctica de hoy. Solo recordarte que es muy importante el me gusta que le puedas regalar a este video para que así la plataforma YouTube nos promueva y nos dé a conocer a muchas más personas. Muchas gracias y vamos a comenzar con la oración. Te invito a que ores conmigo y pidamos esa luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Y hoy entramos ya a la lectura que corresponde al día miércoles después de la Epifanía. Y la lectura que nos sugiere la liturgia de este día es justamente la de Marcos capítulo 6 versículos del 34 al 44. Te invito a abrir tu Biblia para que puedas seguir la lectura desde allí mientras yo voy leyendo en voz alta. Escuchemos entonces. En aquel tiempo Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos y que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: Denles ustedes de comer. Ellos le preguntaron: Vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran.
y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5.000 hombres. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina, nos encontramos con esta pregunta. ¿Qué dice el texto que acabo de leer? Y es momento de repasar el texto, de subrayarlo, de extraer las partes más importantes para ir descubriendo los pormenores, los detalles del texto y así poder llegar a la meditación. Lo voy a ir haciendo contigo. Comencemos. Bien, entonces vamos a ir detallando paso a paso el texto y debo subrayar que siempre es bueno mirar el contexto en que se encuentra el texto del Evangelio, pues él trae la luz para descubrir mejor el sentido. Poco antes, en Marcos 6, 17 al 29, Marcos ha narrado el banquete de muerte promovido por Herodes con los grandes de Galilea en el palacio de la capital, durante el cual mataron a Juan Bautista. Aquí, en cambio, en el relato de hoy, que ya entramos en el versículo 30 y va hasta el 34 del mismo capítulo 6, comienza a describir el banquete de vida promovido por Jesús con el pueblo hambriento de Galilea, allá en el desierto. Fijémonos en este contraste de este contexto y vemos que el contraste es grande e ilumina este texto. Fíjate lo importante que es revisar el contexto de donde está insertado el texto que estamos leyendo y cuál es la continuidad. Porque tomado el texto así y sacarlo del contexto, podemos caer en el error de interpretarlo mal. Entonces, vamos a verlo desde este contexto. Decimos entonces que en este Evangelio de Marcos la multiplicación de los panes es muy importante. Aparece 2 veces. Aquí en Marcos 6 del 35 al 44 y luego en Marcos 8 del 1 al 9. Y Jesús mismo interroga a los discípulos respecto a la multiplicación de los panes. Por esto, vale la pena observar y reflexionar hasta descubrir en qué consiste exactamente esta importancia de la multiplicación de los panes. Jesús había invitado a los discípulos a que descansaran un poco en un lugar desierto. Eso lo vemos en el versículo 31. La gente se dio cuenta de que Jesús había ido a la otra orilla del lago y fue detrás de él, y llegaron antes. Versículo 33. Cuando Jesús al bajar del barco vio aquella multitud que le esperaba, se entristeció porque estaban como ovejas sin pastor. Esta frase, ovejas sin pastor, evoca el Salmo del Buen Pastor, el Salmo 23. Al ver a la gente sin pastor, Jesús se olvida del descanso y empieza a enseñar. Empieza entonces a ser pastor. Con sus palabras orienta y guía a la gente en el desierto de la vida. La gente podía cantar: el Señor es mi pastor, nada me falta.
Va pasando el tiempo y empieza a oscurecer. Los discípulos comienzan a preocuparse y piden a Jesús que despida a la gente. Piensan que allí en el desierto no es posible conseguir comida para tanta gente. Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y quedan asustados y le preguntan a Jesús, ¿tendremos que ir nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Es decir, el salario de 200 días. Los discípulos tratan de buscar una solución fuera de la gente y para la gente. Jesús no busca una solución fuera de la gente, sino dentro de la gente y desde la gente. Y pregunta, ¿ustedes tienen panes? ¿Cuántos tienen? Vayan a ver. Y la respuesta que le traen los discípulos es la siguiente. Solo tenemos 5 panes y además hay 2 pescados. Es poco para tanta gente. Jesús manda a la gente que se siente en grupos y pide a los discípulos que distribuyan los panes y los pescados. Todos comerán hasta saciarse. Es importante notar cómo Marcos describe el hecho. Dice, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los distribuyeran. Veamos este detalle, esta manera de hablar. ¿En qué hace pensar a las comunidades? Sin duda alguna, les hace pensar en la Eucaristía, ¿cierto? Pues estas mismas palabras son usadas hasta hoy en día en la celebración de la Cena del Señor. Así Marcos sugiere que la Eucaristía ha de llevar a compartir. Es el pan de vida que da valor y lleva a enfrentar los problemas de la gente que se enfrentan de forma distinta, no desde afuera, sino desde adentro, desde la gente. En la manera de describir los hechos, Marcos evoca la Biblia para iluminar el sentido de los hechos. Fue Moisés el que primero dio de comer a la multitud hambrienta en el desierto. Revisemos Éxodo 16, versículos del 1 al 36. Y el hecho de pedir que la gente se organice en grupos de 50 y de 100 recuerda el censo del pueblo en el desierto después de la salida de Egipto. Revisemos Números, capítulo 1 hasta el capítulo 4. Marcos sugiere así que Jesús es el nuevo Mesías. La gente de las comunidades conocía el Antiguo Testamento y a buen entendedor pocas palabras. Así que ellos fueron descubriendo el misterio que rodeaba a la persona de Jesús. Bien, queridos hermanos, entonces le hemos dado una revisión a este texto, hemos visto el contexto, hemos visto las comparaciones que nos llevan al Antiguo Testamento, que lo complementan con los Salmos. Ahora seguimos adelante con el paso que sigue. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Ahora, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto? Y esta pregunta me lleva a ver cómo este texto me involucra, cómo este texto me está hablando a mí en la actualidad, cómo en estos detalles puedo verme reflejada de alguna manera y vamos a irlo descubriendo. Entonces, yo allí te voy a compartir
unos detalles que he utilizado en mi meditación para ayudarte en la tuya y que puedas también ir profundizando en forma personal. Comencemos. Bien, el primero de los detalles es cuando la lectura dice, como ovejas sin pastor. Fíjense, nada puede detener a una oveja negra orgullosa de sí misma. Cuando se refiere a alguien como la oveja negra, han escuchado este término, cuando dicen fulanito o fulanita es la oveja negra de su familia. Por lo general se está describiendo a una persona rebelde, diferente, que no sigue los parámetros comunes. A eso se refieren cuando nos señalan como la oveja negra. Y está bien tener una identidad y un orgullo propio, pero una libertad llevada al extremo, se convierte en libertinaje. El libertinaje jamás llevará a la verdadera felicidad. Por tanto, una oveja sin pastor se pierde, no encuentra el camino, carece de alimento seguro y es presa fácil para las fieras. Entonces preguntémonos tú y yo, ¿dónde me encuentro hoy? ¿Me siento perdida, perdido, sin rumbo? ¿Estoy siguiendo a Jesús o vivo como la oveja negra, rebelde a sus mandamientos? Segundo aspecto, ya es muy tarde. Y vemos que se hizo tarde. Un pesimista ve una dificultad en cada oportunidad. El optimista ve en cambio una oportunidad en cada dificultad. Es mucho más fácil decirle a la gente que se vaya a otra parte, que ya es muy tarde, que no se puede, que no tenemos nada para darles, o que ya estamos cansados, o qué sé yo, qué cantidad de excusas. Es mucho más fácil salir del paquete y ya está, sin complicarnos la vida. A menudo, detrás del pesimismo, se oculta la pereza. La pereza, sí, hermano y hermana, así como has escuchado. La pereza. Cuando tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, alguien de tu familia, un amigo, una amiga, te sacan de tu comodidad, ¿cómo reaccionas? ¿Tienes siempre excusas ante quienes te solicitan ayuda? ¿O por el contrario eres presto y superas cualquier dificultad, no pones excusas? Hay que analizar. Tercer aspecto, alzó los ojos, los bendijo, los partió y se los dio. ¿A qué se refiere? A los panes. Ese gesto lo hizo Jesús con los panes. Estos verbos deberían guiar siempre nuestra vida. Son prácticamente los mismos que usamos en la consagración de la misa. Siempre, hermanos, debemos alzar los ojos al cielo y nunca olvidar por quién trabajamos y hacia dónde nos dirigimos, y bendecir a Dios por lo bueno e incluso por lo malo. Partir nuestro pan, nuestros talentos, compartir los dones recibidos y darnos sin medida. He aquí el secreto
de una vida eucarística y de una vida plena. Preguntémonos, ¿cómo estoy yo en este aspecto? Soy de los que levanto los ojos al cielo y me encomiendo a Dios para que Él bendiga todo lo que yo emprendo, lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo hablo. Tenemos mucho que meditar, ¿cierto? Entramos entonces al tercer paso de la lección divina que nos lleva a la oración. Te voy a compartir ahora la oración que yo he hecho para que te unas conmigo en este momento en oración y luego te invito a que hagas la tuya, la escribas en tu cuaderno espiritual y hagas un momento de oración con ella. Te invito entonces a que me acompañes y si deseas, cierra tus ojos. Padre bueno, tantas veces he tomado mi propio camino de falsa libertad. He tomado mi propio camino de orgullo, de desobediencia a tu voluntad. Quiero que seas solo tú mi buen pastor. Muéstrame, Señor, tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Te lo pido, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y con esta oración entramos al cuarto paso de la lección divina que me lleva a la contemplación. Entonces pregunto, ¿qué me hace sentir y ver el texto? Y es momento de involucrarme, de entrar dentro del texto, de verme allí con Jesús, viendo cómo Él está bendiciendo esos panes, viendo cómo da de comer a toda esa gente y sentirme involucrada allí en ese momento. Eso es contemplar, hermano y hermana. Entonces te invito a que permanezcamos un momento en silencio, dejando que esta paz de Jesús, esta paz que nos trae esta palabra de Dios que hemos meditado y orado, resuene en nuestro corazón. Sintámonos acompañados por su amor y por su paz. Te invito a que detengas un momento el video y te quedes un momento en silencio contemplando. Luego continúa. Quinto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Todo esto me tiene que traer a hacer un propósito. No puedo cerrar la lección divina sin proponerme algo y ofrecérselo a Dios. Señor, me comprometo a esto. Y para llegar a este propósito, tengo que preguntarme a qué me ha invitado Jesús con este evangelio de hoy. Y revisando un poco lo que acabamos de meditar, el Señor me está invitando personalmente a ver cómo estoy en cuanto a mi obediencia a Él. ¿Soy una oveja negra, una oveja rebelde? ¿Una oveja que anda por allí sin pastor? ¿O por el contrario, tengo docilidad? Y aquí debemos ser sinceros y sinceras, hermanos. Eh, la docilidad pienso que llega y está dentro del proceso de conversión. Dentro de ese proceso de conversión en la cual Dios nos está llevando, allí llega la docilidad. Pero para eso debemos pasar muchos momentos, muchas pruebas que nos lleven justamente a ser dóciles.
Mientras tanto, seremos ovejitas negras, ovejitas rebeldes, ovejitas que no escuchan al pastor, hacen lo que creen, eh, se hacen de la vista gorda, de los oídos sordos, y bueno, y así a veces andamos por la vida. Por eso el propósito que debo entregarle al Señor, en el caso mío, se me ocurre ofrecerle al Señor ese propósito de la escucha, de trabajar esa parte de la rebeldía y pedirle siempre su gracia. Ayúdame, Señor, con tu gracia a vencer esta rebeldía que me hace ser sorda a tu voz, que no me hace escucharte, que me hace ser rebelde. Luego, el Señor me está invitando a ver cómo está mi, em, mis deseos o digamos mi compromiso de salir adelante a pesar de las dificultades. Fíjense, los discípulos vieron la dificultad de que era tarde y no había cómo darles de comer. E inmediatamente pensaron despachar a aquella gente. Entonces, ¿cómo estoy actuando yo ante las dificultades? Como un pesimista y trato de salir del paso y entonces entra lo que se llama la pereza. El Señor me está invitando entonces a hacer ese propósito. ¿Cómo está tu pesimismo? Ese pesimismo que te lleva a la pereza, a decir, bueno, tomo el camino más fácil, más cómodo y despacho esta situación. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Y allí, en ese proceso, se oculta la pereza. Entonces, el propósito sería proponerle al Señor, comprometerme con Él, a sacar de mí ese pesimismo, a seguir adelante y a confiar siempre en que sí se puede, de la mano del Señor se puede. No importa la dificultad, hay que seguir adelante y confiar en Él. El otro aspecto que meditábamos era en cuanto a la bendición. Levantar los ojos al cielo, dar gracias a Dios y entregarle todo lo que hacemos, todo lo que somos. Ese es el propósito. Si no lo estoy haciendo, si estoy actuando por mi propia cuenta, allí está el secreto. Vivir una vida eucarística, vivir una vida plena, vivir una vida en comunión con Dios me hará más fuerte. Entonces, partir nuestro pan, nuestros talentos, compartir nuestros dones, darnos sin medida, ese es el secreto. Y para esto debo ofrecérselos al Padre. Ser el propósito entonces de ofrecerle al Padre cada cosa que emprenda en esta semana, en estos próximos días. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo ofrezco a ti, Padre, para que tú lo multipliques. Y eso poco que le damos a Él, Él lo va a multiplicar para tanta gente necesitada. Pienso que debemos hacer la prueba y veremos las maravillas de Dios. Hay que comprometerse al cambio y a esto nos lleva la lección divina. Comprometernos al cambio de vida porque el Señor nos está pidiendo eso, un cambio. No podemos permanecer iguales, Él nos va a dar la gracia y nosotros hacemos el esfuerzo. ¿Te animas? Bien, entonces ánimo, vamos hacia adelante
Te leo en los comentarios a ver qué te ha parecido esta lección divina, cómo te ha tocado el corazón, cómo has comenzado este año nuevamente con esta práctica de la lección divina. ¿Cómo te sientes después de haber recorrido, sobre todo los que ya tienen un tiempo recorriendo este camino de la lección divina? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes más fortalecida? ¿Te sientes que la lección divina está ayudando a tu vida a enfrentar todas las situaciones que debes vivir? Te leo en los comentarios. Ánimo. Bien, y hemos llegado al final de la lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video entre tus familiares, amistades, en tus redes sociales. También apoyarme con un dedito arriba, con un me gusta. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones si es primera vez que estás aquí en el canal y nos visitas o que no lo has hecho. Recuerda que es muy importante que lo hagas para que puedas estar pendiente de todos los videos que voy subiendo, de todo el material que voy subiendo. No tenemos solamente la lección divina aquí en el canal, hay otros materiales interesantes y pienso que todo católico debe estar siempre abierto a la búsqueda, debe estar siempre abierto a formarse, debe estar siempre abierto a querer crecer y aprender. Y esa es la finalidad que tiene este canal, ofrecerte todos los medios, toda la información para que te ayude a tu crecimiento espiritual. Entonces, suscríbete, recuerda. Me despido, sin más, nos ponemos bajo el amparo de nuestra Madre, diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. En tus manos, Señor, ponemos nuestro destino. Vamos a unirnos en oración por Venezuela en estos momentos críticos que estamos viviendo, para que el Señor siga guiando nuestros caminos. Em, Tomo la palabra de hoy cuando dice que alzamos los ojos al cielo y le pedimos al Padre que nos bendiga y que nos proteja con su amor y nos dé su paz. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.